Y le pido al Espíritu de Dios que aún en medio del desierto hoy lo podamos hallar. Amén. Bueno, pueden abrir sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, en el versículo 54. ¿Ya están ahí? Bueno, dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente, también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Mientras yo estaba orando al Señor, recordé un documental que pasaban en nuestro país sobre cómo los humanos podíamos ver. Y era muy curioso porque mostraban cómo la retina tiene la imagen de lo que vemos, pero la tiene al revés. Y esa imagen tiene que pasar por un conducto que se llama un nervio óptico. Y este llega al cerebro, y el cerebro es el que procesa la información, y la imagen ya no está al revés, sino que el cerebro es el que voltea la imagen para que nosotros podamos ver como vemos. Quiere decir que nosotros no vemos con el ojo solamente, sino que el cerebro es el que nos ayuda a ver. ¿Y por qué cuento esto? Cuando estaba orando, yo estaba metida en mi habitación orando al Señor, y de repente en ese momento de adoración que yo estaba teniendo, sentí que el Espíritu de Dios entró a mi habitación, y fue una presencia maravillosa saber que yo sabía que el Señor estaba ahí y que me estaba mirando, pero que su mirada no era simplemente me estaba mirando, sino que había fijado su mirada en mí. Y fue un momento muy emocionante el que yo estaba viviendo, saber que Jesús me estaba mirando, pero de repente me hice la pregunta: ¿y qué estará viendo en mí? Porque claro, la emoción del momento de saber que puedes sentir la presencia de Dios, pero de repente, ¿y qué estará viendo en mí? Y en mí resaltó fue todo lo malo. Yo comencé a pensar: estará viendo las cosas malas que yo hago, peleas, envidias, murmuraciones, todas las cosas que de pronto pueden resaltar, que entristezcan su corazón. Y yo no sé si aquí lo ven, pero en mi país fue muy famoso, así que me dio como la chiripiorca del Chavo. Me desgoncé y me puse a llorar porque dije: Señor, qué vergüenza que sienta que me estás mirando, pero lo que sobresale en mí es todo lo malo que hay en mí. Yo no sé si te has puesto a pensar, si hoy Jesús está parado frente a ti y sabes que te está viendo, porque Él no ve las apariencias y lo que somos por fuera, Él ve nuestro corazón. ¿Qué puede estar viendo Jesús? ¿Te lo has preguntado? Puede que no todo sea malo, pero en ese momento te aseguro que lo que más resaltó fue esas cosas que entristecían su corazón. Y en ese momento yo sentí que Él me dijo: no es que estoy viendo yo en ti, sino cómo te veo. Dije: ¿será bueno o malo esto?
O sea, ¿cómo me ves entonces? Si antes la pregunta era ¿qué veías? Y veías todo lo malo, entonces ¿cómo me ves? Y en ese momento que le hice esa pregunta, comenzaron a saltar versículos a mi corazón que me decía: yo te veo como la niña de mis ojos, yo te veo como mi especial tesoro, yo te veo como mi hija y mi creación perfecta. Así es como yo te veo. Y en ese momento yo le dije: Señor, ¿en serio puedes verme como tu hija? Como tu creación perfecta, porque no es lo que yo veo de mí, pero así es como Él me ve. Y ahí entendí que lo que nosotros vemos de nosotros mismos o lo que la gente ve alrededor es esa imagen al revés de lo que somos nosotros. Y esa imagen solo puede volverse realidad cuando permitimos que nuestra imagen pase por ese nervio óptico de Dios y Él sea el que transforme nuestra imagen en una realidad. Él es el único que puede voltear esa imagen. Tú puedes verte de muchas formas. Los que están alrededor pueden verte de muchas formas. Pueden hacerte sentir mal, pueden hacerte sentir inferior, pero el único que puede decirte cómo eres realmente es Dios, que es el que permite que esa imagen se vea real en ti. Y cuando estaba en este momento, comenzaron a resaltar hombres de Dios en la Biblia, que les pasó lo mismo. Uno de ellos fue Moisés. ¿Qué vemos en Moisés? Yo digo que era un hombre sin identidad, porque era un hebreo hijo de esclavos, pero que fue salvado para ser príncipe de Egipto, pero nunca fue ni esclavo ni tampoco estuvo en una condición de ser príncipe, porque a la hora de defender a su pueblo lo que hizo fue matar a un egipcio y se convierte en un asesino. Y aparte de eso, huye, se va al desierto, se va a una nación extranjera y allí en medio de ese pueblo comienza como a volver a formar todo lo que él era, pero al final ¿quién era? Ni un egipcio, ni un hebreo, y ahora vive entre extranjeros. Y cuando vemos la historia de Moisés, dice que estaba cuidando las ovejas de su suegro. O sea, no tenía ni siquiera nada que fuera de él. Pero en esa condición es donde Jehová se aparece a él. Y dice la palabra del Señor: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. Y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué pudo haber visto Dios en Moisés? En ese momento dice que él vio que Moisés se iba a acercar y ahí es cuando le habla. ¿Qué pudo ver Dios en Moisés? Porque lo que tal vez nosotros alrededor íbamos a ver en él era un asesino y aparte de eso, cobarde porque huyó y no enfrentó la situación. ¿Qué podía ver Dios en Moisés? Y de hecho Moisés se lo dice. Le dice: ¿quién soy yo? Entonces le dice: aparte de todo, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo,
porque soy tarde en el habla y torpe de lengua. Y antes le dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés sabía quién era él. Aparte de todo, no sabía hablar. Le dice el Señor, ¿quién soy yo para que me mandes a mí a liberar al pueblo de Israel en la condición en la que él estaba? Pero sabes, yo sé que Dios cuando lo vio, no vio todo lo que les estoy diciendo. Cuando el Señor vio a Moisés y lo escoge, vio en él un hombre manso y humilde, un hombre que iba a hacer todo lo que él le pidiera, un hombre que iba a obedecer, un hombre que va a estar en la Biblia como un héroe de la fe. Eso fue lo que Dios vio en Moisés. Ese hombre que al final iba a ser el que iba a liberar a Israel, iba a caminar con él como viendo al invisible. Que al final vemos cómo hablaba cara a cara con Dios. ¿Cómo no hablar de Gedeón, que ahorita lo mencionó mi esposito? Un hombre que estaba escondido, tal vez asustado por la situación que estaba viviendo. Y cuando el Señor se le aparece, no ve a un hombre que está asustado, escondido. ¿Saben qué le dice? Le dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Eso fue lo que Dios vio en él. Un hombre que estaba escondido, asustado, y de repente Dios le dice, esforzado y valiente. Todo lo contrario, la imagen de lo que Dios ve en nosotros. Y luego dice, y mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. En otra versión dice que su clan era el más débil. O sea, de todo el pueblo de Israel, el clan de la familia de Gedeón era el más débil. Y aparte de que su clan era el más débil, otra versión dice que lo que dijo fue que él era el más insignificante de su familia. Así era como lo veía su familia, como el más insignificante de todos. Y a ese insignificante fue el que Dios escogió para ser juez de Israel, para poder liberarlos de las manos de los madianitas. Con solo 300 hombres se levanta y pelea por el pueblo de Dios, destruye sus altares de Baal y se convierte en uno de los jueces más importantes de Israel, el más insignificante. Todos lo veían al revés, pero Dios vio la realidad de lo que podía hacer Gedeón. David, el dulce cantor de Israel, pero un niño que ni su padre valoraba. Cuando el Señor manda que Samuel vaya y unja a otro rey, él va a la casa de Isaí y él presenta a todos sus hijos menos a David. A ese lo tenía escondido. Y hasta el mismo Samuel iba a ungir a uno de esos, porque dice la palabra, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué veían los hombres? Ese niño, el pastor de ovejas, el que estaba a un lado, pero Jehová miró el corazón de él. ¿Y qué miró? Dice Hechos 13:22, tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, quien dio testimonio, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón,
y Él realizará todo lo que yo quiero. Eso fue lo que Dios vio en David, en ese niño insignificante que ni siquiera para su familia era importante. Fue el que se convirtió en el rey de Israel, en ese hombre que marcó la historia, porque fue el mejor rey de Israel. Y nos vamos más adelante a Jesús, sus discípulos. ¿Quiénes eran sus discípulos? Analfabetas, recaudadores de impuestos, pecadores, pescadores, gente sin importancia para los hombres. Pero a cada uno que Él llamó, Él vio en ellos esa diferencia. Él vio esta imagen al revés de lo que los hombres no podían ver. Y así llegamos a nuestro pasaje con Pedro. A mí me encanta Pedro, él era un hombre particular. Él quería ser de primero en todo, él no pensaba para hablar, pero a pesar de eso, un hombre llamado débil, Simón, Dios lo llama Pedro, roca. Y si vemos la historia de él estuvo en los acontecimientos más importantes de Jesús, en la pesca milagrosa, en la multiplicación de los panes, en el monte de la transfiguración, en la resurrección de la hija se me olvidó el nombre, de Jairo. Estuvo en los acontecimientos más importantes, todo el tiempo al lado del maestro. Pero ese día cuando el Señor les dice que lo van a entregar, que lo van a traicionar, Él le dice: hasta la muerte voy contigo, Señor. Y Él le responde: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y entramos al pasaje que leímos. Efectivamente, traicionan a Jesús. Y Pedro comienza a seguirlo hasta donde lo van a llevar. Y yo me hago una idea de la imagen de ese momento. Jesús, ante toda esa gente que le está diciendo mentiras, lo está culpando, lo están escupiendo, le están pegando. Imagínense la situación en la que estaba Jesús en ese momento. Y Pedro estaba afuera, mirando, esperando qué iba a pasar. Pero otro pasaje dice que él no solo lo negó 3 veces, sino para negarlo comenzó a maldecir para que la gente creyera que él no era de los discípulos. Y una vez canta el gallo, en la situación en la que estaba Jesús, él se voltea y mira a Pedro. Yo me pregunto, ¿qué vio Jesús en Pedro en ese momento? Yo creo que su mirada tal vez fue de tristeza o de juzgarlo por lo que estaba haciendo, de desilusión tal vez. Pero yo estoy segura que la mirada de Jesús fue de amor. Y en ese momento Pedro recuerda las palabras del Señor que le había dicho que lo iba a negar 3 veces. Y lo único que queda es ir y llorar amargamente, porque había traicionado a su Señor. Después de esto, ¿cómo Pedro le da la cara a Jesús otra vez? Él muere y resucita, y cuando les dicen que habían visto a Jesús y corren Pedro y Juan a la tumba, ya Pedro no fue el primero, fue Juan, cuando él era el primero en todo. Esta vez no
Porque ¿cómo le iba a dar la cara a Jesús después de lo que había hecho? Yo creo que él pensaría, ¿qué va a decir Jesús de mí? Pero una vez Jesús se vuelve a ver con Pedro, ¿qué es lo que le dice? Pastorea mis ovejas. A ese hombre que lo había traicionado 3 veces, que se había apartado de él, que lo había negado, a ese hombre Jesús le dice, pastorea mis ovejas. Porque aunque lo traicionó y la condición en la que estaba era de vergüenza, Pedro solo veía su imagen al revés. Pero Jesús sabía que él se iba a convertir en un hombre que iba a abrir camino para esparcir el evangelio. Fue el primero que pudo predicarle a los gentiles y al final, si vemos su historia, murió por aquel que negó una vez. Eso fue lo que Jesús vio en Pedro. Yo no sé qué has hecho en tu vida o qué estás haciendo. No sé tu pasado, o tal vez qué piensa la gente alrededor de ti. Tal vez es esa imagen al revés. Lo que sí sé es que Dios puede tomar esa imagen y por medio de su sangre preciosa limpiarte y plasmar en ti esa imagen de un joven que se puede levantar por él, de un joven que se puede levantar y levantar sus manos y adorarle y exaltarle y luego pararse e ir a impactar esta nación y esta tierra que es lo que necesita. Eso es lo que Dios ve en ti. Tal vez a tu alrededor ni siquiera tu familia cree en ti. Pero hay un lugar, solo un lugar, y la pastora lo estaba cantando hoy, donde esa imagen puede ser cambiada, y está en las rodillas. En un momento donde tú te postras y le dices, Jesús, este soy yo, ¿qué más te puedo entregar? Un hombre o una mujer que ha hecho tantas cosas. Esta es mi condición, pero en esa condición Jesús cambia tu imagen que está al revés y la plasma para que veas ese especial tesoro que eres en Él. La plasma para que veas que eres la niña de sus ojos. En las rodillas, el pasado, los errores, las tristezas se transforman en esos dones y talentos que el Señor te va a entregar para ir y transformar, para ir y bendecir a otros. Yo no sé si ustedes saben, pero nosotros tenemos 2 bebés. Una niña de 4 años y otra niña de 2 años. La mayor se llama Noah y la menor se llama Moshel. Y yo creo que una de las cosas más bonitas cuando viajamos o cuando trabajamos y no podemos traerlas es volver a la casa y saber que las vamos a llamar y van a correr esas niñas a abrazarnos y darnos besos y nosotros esperándolas con esos brazos extendidos. Yo creo que es uno de los momentos más bonitos para nosotros, poder abrazarlas y saber que ya estamos con ellas. Como padres también, una de las cosas que yo siempre amo es ver que de pronto si mi niña se cae y se pega, lo primero que hace es buscar a la mamá o al papá. No quiere nadie más, solo la mamá o el papá. Y puede que no le haya pasado nada, pero ella sabe que con un besito ya pasó el dolor. O tal vez que lo primero que ella quiera hacer en la mañana es levantarse y saber que nosotros estamos ahí
con esos brazos extendidos, esperándolas para darles un abrazo. O también hay momentos en los que se portan mal y toca regañarlas, darles vara si es necesario. Pero a mí me gusta que siempre Moshel, la chiquita que tiene 2 años, cuando uno la regaña, inmediatamente sabe que se portó mal. Lo que ella hace es que me toca la pierna y me dice: mami, mi ashes es que la alzo. Entonces yo la alzo, y cuando la alzo me pide perdón y me da besos, y ella sabe que si yo la alzo ya hay reconciliación y puede estar tranquila. Y yo creo que así mismo es Jesús. Yo creo que Jesús todo el tiempo está esperándote con esos brazos extendidos, el momento en que tú te levantas y puedes decirle: Jesús, te amo, y lo buscas y le das besos, y Él va a estar listo para abrazarte y consentirte y estar ahí contigo. O tal vez que si te caes, pecas, o te hacen sentir mal, o te humillan, lo primero que haces es levantar tus ojos y saber que en Él vas a encontrar esa consolación y ese abrazo. O tal vez, si te portaste mal y te apartaste de Él, yo te aseguro que si tú vas a donde Jesús y le dices: Jesús, me haces, Él te va a alzar y te va a consentir, y tú puedes en Él encontrar esa reconciliación. Y ahí entre sus brazos puedes pedirle perdón, arrepentirte y saber que Él va a estar ahí contigo. Eso es lo que Él espera de nosotros. Eso mismo quiere Jesús. Él siempre va a estar con sus brazos extendidos hacia tu vida, esperando que en cada momento Él sea lo más importante para ti. Y en ese momento, con sus brazos extendidos, cuando solamente tu centro es Jesús, ahí vas a encontrar la realidad de lo que Dios ve en ti. Muchas veces solo vemos esa imagen al revés de lo que somos nosotros, esa realidad de lo que el diablo ha querido plasmar. Pero hoy yo sé que si tú corres a los brazos de Jesús y le pides que te alce, Él te va a abrazar con sus brazos de amor y va a transformar esa imagen de lo que Él quiere para ti. Yo hoy quiero invitar a esos jóvenes que dicen: me siento insignificante, menospreciado, no veo la imagen de lo que yo soy en Jesús. Solamente quiero que ellos pasen al frente. Y hoy Jesús te va a estar esperando con esos brazos abiertos para que cada uno de ustedes que hoy decide seguir a Jesús, que a pesar de que le demos a veces la espalda, de que a pesar de que a veces no nos damos cuenta que nos alejamos de Él, Él va a estar con sus brazos extendidos para mostrarte la realidad de lo que tú eres en Dios. Si quieren, pongámonos de pie y dile hoy: Jesús, yo quiero ver la realidad de lo que tú ves en mí. ¿Sabes qué es lo que Él ve en ti? A un joven que hoy se puede parar y tomar la decisión de seguirlo con todo su corazón y al final ver lo que Él va a hacer. Tal vez puede ser como estos hombres de la fe que marcaron historia, que más adelante vamos a ver a un joven de los que está aquí parado, partiendo esa historia en dos y haciendo todo por Jesús y hasta el final por Él. Amén. Levanta tus manos allí y dile: Jesús, hoy yo vuelvo a ti. Me arrepiento
pero hoy quiero seguir tus pasos. Hoy quiero ver esa imagen de lo que tú tienes en mí. Cambia mi realidad. Cambia lo que yo veo que está mal en mí. Y muéstrame esa realidad de lo que tú eres, Señor. Plasma esa identidad en mí, en el nombre de Jesús. Padre, yo te clamo que tú vengas hoy, Señor, con ese espíritu de consolación, de amor, y nos muestres esa realidad de lo que tú ves en nosotros. Que podamos ver que somos esa niña de tus ojos, tu especial tesoro. Que en ti podemos encontrar ese descanso y esa paz en el nombre de Jesús. Y allí, Espíritu de Dios, podamos transformar nuestra imagen para ser como Gedeón, esforzados y valientes, y pelear por ti hasta el final y conquistar esos sueños que tú tienes para nosotros. Que seamos como Moisés, que caminó como viendo al invisible, que no importaban las circunstancias, siempre seguía tus pasos, Señor Jesús. Que seamos como Pedro, aunque nos hayamos equivocado, hasta el final podamos morir por ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos a caminar bajo tus sombras, bajo las alas del Altísimo, en el nombre de Jesús.